Muy buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Ballén Rodríguez, soy tutor de la UNAD, pertenezco al programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Este recurso se titula ¿Qué es la fenomenología existencial? Propósito de formación. Determinar los aportes filosóficos y metafísicos de la fenomenología en aras de ampliar las indagaciones propias de una filosofía que cuestiona las concepciones tradicionales de subjetividad, intersubjetividad, conocimiento, mundo de la vida y cultura, corporalidad, mente, técnica, etc. Bien, entonces muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la fenomenología? Y siempre se ha considerado que la filosofía es un sistema de ideas sólidamente construido y cuya pretensión es la de alcanzar la verdad. Sin embargo, pensar la filosofía como un conjunto de tesis más o menos ordenadas y con una pretensión epistemológica clara, desvirtúa otra idea de la filosofía entendida como una apropiación personal y búsqueda de sentido de la propia existencia. La fenomenología existencial es un esfuerzo por pensar la filosofía en la perspectiva de la conciencia y la libertad del sujeto que piensa su propia existencia. En este sentido, la fenomenología es un movimiento de la filosofía contemporánea que se inventa un filósofo moravo llamado Edmund Husserl y que tiene una larga tradición, digamos, de seguidores muy emblemáticos en la filosofía contemporánea, entre los que podemos nombrar a Martin Heidegger, que fue su discípulo directo, Hannah Arendt, eh, Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas, Max Scheler y todo un conjunto de pensadores contemporáneos que fueron abanderando esta filosofía y que fueron abriendo camino de investigación en temas, digamos, neurálgicos de la condición antropológica y filosófica del ser humano en los tiempos contemporáneos. Por ejemplo, en Hannah Arendt podemos encontrar toda una fenomenología de la violencia. En Martin Heidegger podemos encontrar toda una fenomenología del ser en el mundo, del Dasein, de las modalidades de afectación de este Dasein cuando existe en el mundo, por ejemplo, la angustia, y en Heidegger podemos identificar una fenomenología de la angustia. En Maurice Merleau-Ponty, desde la perspectiva francesa, en su clásico libro La fenomenología de la percepción, encontramos todo un análisis del cuerpo, de los sentidos, de lo que significa percibir el mundo. Es una perspectiva muy material la de Merleau-Ponty. También podemos hablar de Emmanuel Levinas, otro gran pensador contemporáneo, eh, con una tradición judía clara en su filosofía, y él también adopta planteamientos fenomenológicos relativos a la intersubjetividad y que él denomina el problema de la alteridad. Segundo punto, la fenomenología como un ejercicio de búsqueda y autonomía del pensamiento. Entonces, al ser la filosofía una decisión personal, que es un descubrimiento que hacemos con la fenomenología en un sentido existencial, se puede definir esta disciplina como una práctica discursiva que gravita fundamentalmente en torno a una idea del yo, en la intención de descifrar la realidad en sus múltiples sentidos y que aflora en la relación entre subjetividad y mundo de la vida. La filosofía, en este sentido, es la búsqueda personal del sentido de la realidad y buscando ante todo su estatuto de verdad. ¿En qué se puede considerar que el ser humano parte del ser y de la nada? Sería una pregunta relativa a lo que indaga la fenomenología cuando se pregunta el problema o el tema del sentido. Y en este sentido, logramos descubrir una tesis filosófica importante que nos lega la fenomenología. Y es descifrar que una de las improntas de la filosofía es que se busca porque otros ya la han buscado. Al ser un saber heredado, la cualidad del filósofo que piensa personalmente su mundo de la vida consiste en dialogar con el pasado y los diversos proyectos de pensamiento que han configurado una idea de la realidad.
Este elemento es muy importante por el método fenomenológico porque el método fenomenológico se articula a partir de dos planteamientos. La fenomenología es un ejercicio genético en el sentido de que va a las cosas mismas, descubre cómo experimenta el mundo de la vida el ser humano y cómo lo relata y cómo lo describe. Y también hay una perspectiva histórica, sistemática, que tiene que ver con el diálogo con los autores. Eh, entonces, en la fenomenología es inevitable no evocar los nombres de un Edmund Husserl, de un Martin Heidegger, de un Max Scheler, de un Jean-Paul Sartre, porque ellos configuran de alguna manera una tradición y son los, digamos, autores con los cuales nosotros dialogamos para construir nuestras propias concepciones de la realidad, nuestros propios sentidos y configurar también de manera mucho más nutrida y mucho más rica nuestra experiencia del mundo. Y es así como nosotros llegamos a una gran diferencia que nos propone el fenomenólogo francés Maurice Merleau-Ponty. La diferencia entre la parole parlée y la parole parlante. Esto en francés quiere decir parole parlée, la palabra dicha, y parole parlante, la palabra hablante. Tiene dos sentidos diferentes esta diferencia. Entonces, según Ponty, la parole parlée tiene que ver fundamentalmente con el diálogo que establecemos con los filósofos y los fenomenólogos de tradición, ¿cierto? Husserl, Heidegger, Schiller, Sartre, Levinas. Ellos son nuestros acompañantes en este diálogo con la tradición. Pero esta filosofía también nos enseña que también podemos descubrir nuestra propia voz y tener palabra propia y personal. Y ahí ese es el sentido que adquiere el concepto de parole parlante o palabra hablante, que es propiamente nuestra habla, nuestro lenguaje, nuestra voz. Y desde ese lenguaje, desde esa voz, nosotros también construimos pensamiento. Y de este modo podemos llegar a una conclusión, digamos, gruesa sobre lo que significa pensar la realidad para la fenomenología y en particular en la expresión clásica de esta filosofía de ir a las cosas mismas. En este esquema que ustedes ven, podemos representar sintéticamente este planteamiento. Entonces, nos preguntamos qué es una fenomenología existencial y afirmamos que es una filosofía que parte de un principio original, como lo hacen todas las filosofías, el empirismo, el racionalismo, todas parten de un principio original. ¿Y cuál es el principio original de esta fenomenología existencial? Pues es ni más ni menos que la existencia, ¿no? No es la esencia como pensaron de alguna manera los metafísicos, los escolásticos medievales, sino que es la existencia. ¿Y cuál es la diferencia entre la esencia y la existencia? Pues que mientras que la esencia es una propiedad, digamos, indivisible, que se encuentra más allá de nuestros sentidos, que se encuentra más allá de nuestra corporalidad y que constituye un mundo, digamos, intangible y divino, la existencia, todo lo contrario, tiene que ver con el ser ahí, como lo plantea Heidegger. Por ejemplo, el Dasein, el estar ahí en el mundo. ¿No? Y de este planteamiento, de esta idea original de esta filosofía, descubrimos dos postulados básicos. Uno, que para conocer hay que ir a las cosas mismas. Y dos, que cuando descubrimos que somos parte de este mundo, pues nosotros estamos en el mundo y somos en el mundo. Bien, el materialismo es una perspectiva fenomenológica bastante interesante porque plantea que el ser humano es una cosa. Eh, el conocimiento se define como un proceso de apropiación y transformación. La realidad se define fundamentalmente como una estructura biológica con sus leyes especiales y las relaciones sociales se entienden como un conjunto de confrontaciones históricas que producen unos antagonismos y al mismo tiempo explica, digamos, la vida social como un proceso de permanente supervivencia y lucha por esa supervivencia. Bien, y tenemos otra perspectiva fenomenológica que tiene que ver con el espiritualismo, que sería todo lo contrario al materialismo. Para el espiritualismo el ser humano no es una cosa como lo plantea el materialismo, sino que es una realidad invisible, trascendente y divina, ¿no? La realidad se entiende como un absoluto, como una totalidad espiritual, donde los seres humanos se conectan, digamos, espiritualmente con esa realidad y la conocen y la habitan. Entonces, estamos hablando de que es una realidad intangible,
es una realidad profundamente religiosa y es una realidad que tiene mucho que decirle al ser humano en su condición libre y en su subjetividad. En cuanto a las relaciones sociales que nos plantea el espiritualismo, podemos decir de que esta filosofía propende por relaciones más auténticas con nosotros, siempre y cuando tengamos presente que estamos interconectados espiritualmente con una entidad divina y superior. Y bien, tenemos la consideración del ser humano que nos propone la fenomenología. Desde esta perspectiva, pues no importa la materia, tampoco el espíritu, sino que se define al sujeto como, o al ser humano como una subjetividad que tiene una relación con su mundo de la vida. Entonces, el conocimiento se entiende como un diálogo entre subjetividad y mundo de la vida. La realidad es un encuentro entre sujeto y mundo de la vida, no es la imposición de la materia ni tampoco del espíritu. Y las relaciones sociales se definen como procesos de interacción existenciales que propenden por la empatía, por el amor, por la solidaridad y la compasión, que son vivencias profundamente morales y políticas al mismo tiempo. Finalmente tenemos un recurso para eh, revisar un poco este proceso de aprendizaje a través de EducaPlay. Son 5 preguntas, cuestionario que indaga sobre los temas que hemos visto en esta presentación del día de hoy. Entonces, cada punto tiene un reconocimiento en valoración académica y será tenido en cuenta en el proceso de participación activa por parte de ustedes en este curso de fenomenología existencial. Eh, muchas gracias.